Bendiciones. A ver, una persona que traiga el libro y me lo preste, por favor, un momentito. Son las 8:07 de la noche aquí en la ciudad de Montebello, en el área de Los Ángeles. Y este es el curso del Seminario Teológico en Centro de Oración de Montebello. Centro Internacional de Oración de Montebello. Estamos dando este curso. Este es el libro que utilizamos. Aquí hay 3 años de clase. Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. De la parte de frente, de la parte de atrás. Y usted puede adquirir este libro de Seminario Teológico Práctico en Amazon o en eBay. Así se llama, Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta. Este es el gruesor de este libro. Y aquí hay 3 años de clase. Todas las clases que estamos dando, estamos en la página hoy 29 del libro. Fíjense, la 29. ¿Cuánto nos falta en este curso? Nos falta como 2 años y medio para... Y aquí usted tiene todas las clases con los versículos bíblicos, con las explicaciones, donde usted puede sentarse, darle clase a su familia, un maestro de escuela dominical, un maestro de cultos de hogar o un pastor que quiere instalar el instituto bíblico en su iglesia. Aquí tienen material. Los 3 años. Listo. Estudias una clase y semanalmente se la das a tus líderes y usted mismo, pastor, estará entrenando a sus obreros. Espero que les sea de bendición. Seminario Teológico Práctico. Gracias, hermanos. Y hoy estamos en la página 29, estamos estudiando los logros de Cristo. Los logros de Cristo. Y hay básicamente 7 logros de Cristo. Son palabras que oímos de los púlpitos, pensamos que es lo mismo, que son sinónimas de estas palabras. Por ejemplo, expiación, redención, justificación, reconciliación, propiciación. Todos estos términos los oímos desde el púlpito. Yo me recuerdo cuando recién me convertí, que conocía muy poquito y estaba recién estudiando la palabra del Señor. Oía, Jesús es mi Redentor, Jesús expió mis pecados. Y pensaba yo que era básicamente lo mismo, la misma idea expresada de diferentes maneras. No. Cada uno de estos términos es un logro, una conquista de Cristo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y cada una de ellas es una conquista diferente que Cristo venció en la cruz. Voy a explicarlas muy brevemente porque los estudiantes que están aquí en la clase me han oído desde que empezamos en estos 7 logros de Jesús en la cruz a explicarlos. Pero bueno, es bueno que los repito, aunque sea lo más breve posible. Expiación, ya fue la primero que estudiamos. Expiación significa que Jesús pagó por nuestros pecados, nuestras acciones de pecado. Jesús pagó por ellas. Redención. Redención significa que Jesús nos compró a nosotros. La Biblia dice que somos de Él, que somos propiedad de Él, que hemos sido comprados por precio. La Biblia lo explica, lo enseña. Una cosa es que paguen por lo que tú haces y otra cosa es que te compren a ti. Jesús pagó por lo que hicimos, nuestros pecados, y me compró a mí para que yo sea de Él y a todo creyente. Muy bien. Propiciación, propicio, adecuado. ¿Ves? ¿Qué hace la muerte de Cristo? Cambia los sentimientos de Dios. ¿Qué éramos antes de conocer a Cristo? Éramos enemigos de Dios. La Biblia lo dice. Enemigos de Dios, apartados del Señor. Y ahora, cuando tú aceptas a Cristo, Dios cambia sus sentimientos a favor tuyo, te mira de otra manera y te mira propicio, adecuado delante de Él. Qué importante es entender eso, porque eso significa, cuando tú entiendes eso, que a los ojos de Dios ahora tú eres aceptable, tú oras con confianza, tú alabas a Dios con seguridad, porque defectos tenemos, todos tenemos defectos, pero cuando tú entiendes que es por los méritos de Cristo como Dios te ve a ti ahora, entonces te acercas a Dios con toda seguridad. Propicio, adecuado, otro logro que Cristo ganó a favor nuestro en la cruz del Calvario. ¿Qué más?
reconciliación, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de eso es justificación. ¿Qué significa la justificación? Justo, juez, juicio, un término legal. ¿Qué significa justificación? Que cuando nosotros pecamos hay un récord. Una cosa es perdonar a otra y otra cosa es tener memoria de lo que se hizo. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir? Que aunque está dispuesto a perdonar, todavía mantiene el recuerdo de lo que se le hicieron. Entonces, justificación significa el récord de nuestros pecados. Si usted quiere estudiarlo, váyase a Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, y ahí usted se va a encontrar en el juicio final que hay un récord de nuestros pecados. Está escrito y Cristo lo borró. Así que no existe delante de Dios, cuando tú aceptas a Cristo, un récord de lo que tú hiciste de pecado. Jesús con su sangre lo borró. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, léalo con relación a esto. Muy bien, reconciliación es el tema de hoy. Y significa el perdón de Dios en acción. El perdón de Dios en acción. Porque hay dos tipos de perdón. Está el perdón pasivo. Una persona dice, yo lo perdono, pero no hace nada. No hace nada. Pero Dios no solamente tiene un perdón pasivo que dentro de sus sentimientos te perdona, sino que te va a buscar. Perdón de Dios en acción, te va a buscar. Reconciliación. Muy bien, sustitución. ¿Qué significa sustitución? Que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si usted lee Isaías 53, usted va a ver ahí que dice que Él llevó el castigo de nuestra paz. La palabra nuestra, nuestro, aparece ahí en Isaías 53, siempre diciéndonos que nosotros éramos los que teníamos que haber muerto en la cruz, teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús nos sustituyó, tomó nuestro lugar, como hizo con Barrabás, ¿verdad? Que se suponía que Barrabás fuera sentenciado, sin embargo, fue libre Barrabás y Cristo fue crucificado. Tomó su lugar. Muy bien. Y luego regeneración. Regeneración es la obra interna que Dios hace dentro de ti en tu vida. Así que eso es el término de regeneración. Gloria a Dios. Muy bien. Así son los 7 logros que Cristo hizo en la cruz. Hoy estamos estudiando el término de reconciliación. Y si usted tiene el libro, usted está en la página 29, del libro, usted ahí tendrá las notas. Y también van a haber muchas notas más que le he agregado a esta clase a través de los años. Y con la ayuda del Señor las estaremos estudiando. Muy bien, vamos a la página 29. Donde dice reconciliación, y en el subtítulo 1 nos da el significado de esta palabra. Esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver hoy en la clase, y es la palabra griega katayazo o katayazo. Usted sabe que, por ejemplo, el mismo castellano, en unos países el acento de la palabra se pone en un lado y en otros países el acento se pone en otro. Lo mismo pasaba en Grecia, que hay veces que la misma palabra la pronunciaban diferente en diferentes áreas del país. Entonces, la palabra reconciliación en el griego, cuando usted lee el Nuevo Testamento y usted ve que aparece la palabra reconciliación, en el original, cuando se escribió en griego, es la palabra katayazo o katayazo. Para eso que quien no tenga las notas es K-A-T-L-L-S-O, katayazo. Significa la persona de Dios en acción, ejercitando su perdón. Significa eso. Alguien que está dispuesto a probarte su perdón, a hacer la acción que tome para probarte que te ha perdonado. Así que reconciliación, a ver, de otra manera, el perdón de Dios en acción buscando al pecador. El perdón de Dios en acción buscando al pecador. Porque cuántas veces
nosotros mismos o personas que hemos conocido decimos, yo perdono esto, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Simplemente queremos que sea un perdón interno nuestro, de nuestros sentimientos, pero probar que hemos perdonado de verdad. Tomar las acciones, los gestos, el tiempo que toma para mostrar que eso quedó borrado y se perdonó, no lo hacemos. Y muchas veces decimos te perdono, y si hay una discusión, esto pasa mucho en los matrimonios, se han perdonado, se dicen que se perdonan, y después tienen una discusión y resulta ser que sacan para afuera lo que se supone que está enterrado, lo que se supone que ya se olvidó. Así que hoy estaremos estudiando esto, el perdón de Dios en acción. Y un versículo bíblico muy clarito que habla de esto está en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Esos de estos que han leído la Biblia, estoy seguro que han leído este pasaje, lo han oído predicar muchísimas veces, pero a lo mejor no hemos puesto atención con relación a este tema de la reconciliación, ¿verdad? Lo que Jesús dijo aquí. Y aquí, en esta frase, lo vemos clarito. En Lucas 19, versículo 10, vemos lo que es reconciliación. El perdón de Dios en acción. Dios no se quedó pasivo en relación a tu persona, sino que vino a la cruz para brindarte ese perdón a ti. Y no solamente vino a la cruz, sino que a través de la persona del Espíritu Santo te busca a ti toda tu vida. ¿Cuántas veces me tocó Dios a mí antes de yo entregarme a Él? Docenas de veces. Muchas veces sentí la presencia de Dios, sentí que Dios me estaba llamando, sentí que Dios quería que yo me entregara a Él, y yo le decía, Señor, no estoy listo. Y es para que el Señor hubiera dicho, ay, me siento despreciado. ¿Qué se cree este? El Dios Todopoderoso. Decirte, déjame entrar a tu corazón, que te voy a bendecir, te voy a cambiar. No estoy listo. Pero el amor de Dios le impide a Él, su propia forma de ser, le impide a Él darse por vencido con nosotros. Y sigue la insistencia de Dios a través de nuestra vida. Y gracias a Dios que llegó un momento que por lo menos muchos de nosotros dijimos, sí, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Mire, Lucas capítulo 19, versículo 10. Esta historia, ustedes estoy seguro que la han leído, porque todos los que están aquí en la clase son creyentes, muchos son maestros, predicadores, etcétera. Y esta es una historia que nosotros los predicadores nos gusta predicarla, hablarla. Es la historia de Zaqueo, el publicano. El Zaqueo publicano que Jesús fue a buscar. Jesús fue a buscar y se lo dijo, estamos aquí en Lucas capítulo 19, leamos unos cuantos versículos, ¿verdad? Versículo, bueno, vamos a leer un poquito. El versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y cuando leemos este pasaje y lo conectamos con los demás evangelios, había una multitud mientras Jesús caminaba por Jericó. En las dos partes de la calle había multitud de gente, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol. Esta parte de Zaqueo a mí siempre me agarra, y es un mensaje muy precioso, porque dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y así muy brevemente, una idea muy bonita que hay aquí, cómo Zaqueo calculó por donde Jesús iba a pasar.
Vaya, él trató de ver a Jesús, no lo pudo ver porque era pequeño de estatura, eso significa que había una gran multitud. Entonces él calculó por donde Jesús iba a pasar, miró, se le adelantó a la multitud y lo que había era un árbol sicómoro, un árbol espinoso. ¿Y qué hizo Zaqueo? No le importó, era jefe de los publicanos, un hombre muy rico, no le importó la ropa que traía, no le importó lo que la gente pensara, se subió al árbol porque Jesús había de pasar por ahí. En otras palabras, hay que ponerse en los lugares por donde Dios pasa. Y usted dirá, bueno, pero el Señor es omnipresente, Él está en todo lugar. Sí, pero hay lugares donde Él pasa, donde Él se manifiesta. Por ejemplo, en la iglesia. Él pasa por ahí. En una iglesia que ame a Dios, en una iglesia que haya un ministerio que predica la palabra, por ahí pasa el Señor de seguro. Pues ponte ahí. Otro lugar por donde el Señor pasa es en la oración. Si tú de verdad te arrodillas a orar con un corazón sincero, no importa si tú no sabes qué decir, si hablas, eres corto de palabras, con tus propias palabras tú hablas con Dios, y si eres sincero, el Señor pasa por ahí. Ahora, pero te tienes que poner ahí, tienes que buscar el tiempo, el momento para estar con Él. Por otro lugar donde pasa el Señor, por su palabra. Si tú lees la palabra del Señor y dices, Señor, yo quiero que tú me hables, y la lees con sinceridad, el Señor pasa por ahí. Entonces hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no se pone por donde Dios pasa. Bueno, mira, Zaqueo calculó muy bien, muy interesante esa idea. Y dice el versículo 4, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le vio y le dijo, aquí viene el tema de hoy. Así que vamos a ver los estudiantes que me pueden decir, pero con voz fuerte. ¿Okay? Como hay dos versículos aquí que conectan lo que es la reconciliación. Hay dos versículos en este pasaje. Todo el pasaje nos habla de la reconciliación, en otras palabras, el perdón del Señor en acción. Cristo es el que viene a Jericó. Cristo es el que va por donde iba a pasar, donde usted cree que no planeó este asunto con Zaqueo, incurriendo. Inclusive, mire que el Señor lo llama por nombre. Sin nunca haberlo visto, sabía quién era. Cuando Jesús, versículo 5, llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A ver, en ese versículo, hay dos versículos aquí muy importantes que conectan muy bien con el tema de la reconciliación. El perdón de Dios en acción. Jesús viniendo a nosotros. En este versículo, aquí, a ver en la clase, donde ustedes ven este tema de la reconciliación. A ver, hay dos manos. Usted, pero fuerte, por favor. Cuando le dice, es necesario que me quede en tu casa. Correcto, es necesario que me quede en tu casa. ¿Y usted, hermana? Sí, exacto, yo también iba a decir lo mismo. A ver, dígalo. Sí, que cuando le dice que es necesario que yo me quede en tu casa, es porque él, sabiendo, Zaqueo era un hombre publicano que tal vez no iba en obediencia de la ley, de las cosas de Dios, y Jesucristo, aún sabiendo eso, le ha perdonado y ahora le busca y viene a quedarse en su casa con él. Aquí hay una pregunta aquí que yo me hago, me hago yo para todos nosotros. ¿Sería la única casa donde Jesús se podía quedar? No. ¿No habría allí en Jericó docenas y docenas de gente que quisieran que Jesús se quedara? ¿Y por qué razón entonces el Señor le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa? ¿Quién era el que tenía la necesidad? Zaqueo era el que tenía la necesidad. Exactamente. Entonces fíjense aquí que la necesidad nuestra se convierte en la necesidad de él. Eso está bueno como un título para un mensaje para los predicadores que hay aquí.
La necesidad nuestra se convierte en la necesidad de Él. Entonces aquí vemos el tema de el catayazó, la reconciliación. Ahora hay otros versículos aquí tremendos que hablan de eso. Dice, entonces Él descendió a prisa. Fíjense que el Señor le dijo, desciende a prisa. Empezó obediente el hombre. El fariseo empezó obediente. Fíjense, el fariseo no es, el publicano empezó obediente. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Él estaba gozoso, pero ahora empezaron los otros. Por eso, cuando usted esté gozoso por algo que Dios te ha dado, no espere que todo el mundo esté gozoso. Gózate tú con el Señor, porque siempre va a haber alguien que murmura. ¿Ve? Si Dios te dio un carrito bueno, tú estás gozoso porque Dios te dio un carrito bueno. Habrá alguien que dirá, mira, ¿y de dónde saca este dinero para comprarse ese carro? ¿Qué se cree? Y siempre las cosas y las bendiciones que Dios te da, siempre va alguien que murmure y que esté en desacuerdo contigo. ¿Qué se hace con eso? Te agachas y que siga adelante la cosa, ¿ves? Gózate con el Señor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero fíjense, todos los que estaban ahí eran pecadores también. Todos eran pecadores, porque todos somos pecadores. Pero Jesús escogió a los peores de todos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Así que vemos aquí que Zaqueo estuvo dispuesto. Esta acción de él nos muestra a nosotros que verdaderamente recibió un toque de Dios, verdaderamente estaba dispuesto a cambiar su vida, porque aquí estamos hablando que si era un hombre millonario, supongamos que tenía 20 millones de dólares, está diciendo que va a dar la mitad a los pobres. Vaya, este culto, este servicio, esta visita del Señor le va a costar 10 millones de dólares. Eso no lo hace cualquiera. Pero si usted quiere pensar, si alguien piensa, eso es mucho dinero, hoy en día hay millonarios que tienen 100 millones de dólares. Pero si quiere, mire, póngale que tenía 2 millones de dólares. Pues dio $1 millón de dólares. ¿Quién da $1 millón de dólares en un culto? Bueno, aquí vemos, para no meterme mucho aquí, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Y aquí viene el otro versículo. ¿Cuál es el significado de la palabra reconciliación? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Pero en alta voz, por favor. ¿Cuál es el significado? Yo tengo el restablecimiento de la relación de Dios con los hombres. Muy bien, ese significado está bien, pero de acuerdo a la clase que tenemos. Es la búsqueda de Dios, es el perdón de Dios en acción. El perdón de Dios en acción buscando al pecador. Pero claro, hay diferentes maneras de expresar esa idea, ¿verdad? De expresar esa idea. Pero a ver aquí, míralo aquí, mire, a ver si este tema de reconciliación está en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. A ver, ¿quién comenta sobre esto? ¿Cómo ese versículo está conectado a nuestro tema hoy de la reconciliación? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ninguno de ustedes puede conectarlo? A ver. Bueno, desde el principio usted estaba diciendo sobre que a veces nosotros podemos perdonar, pero una cosa es perdonar a lo lejos. En este caso, el Señor Jesucristo no solamente viene a perdonar, sino entra en la vida de estas personas, se acerca y los busca. Muy bien, correcto. Aquí está clarito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué cosa? Es reconciliación. Reconciliación es el perdón de Dios en acción. ¿Perdonó Dios a Zaqueo? Sí. ¿Lo perdonó inmediatamente? Sí, vaya, porque si no le podía haber dicho, bueno, Zaqueo, vamos a ver si es verdad. Cuando yo vea que tú le des la mitad de todos tus bienes a los pobres,
y a todos los que has estafado le des de lo que te queda a ti, de la mitad que te queda a ti, se lo des cuadruplicado a todos los que tú has estafado, entonces te perdono. Entonces te perdono. ¿Ves? El perdón de Dios no es condicional. El perdón de Dios es una oferta abierta. Entonces, aquí vemos un ejemplo de eso. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Nos vamos a Mateo, capítulo 27, y vamos a ver que el perdón a los que le injuriaban. El perdón a los que en el mismo momento le estaban injuriando. Y ahí vamos a ver una lista. Es muy curioso que Mateo, esta parte de la vida de Cristo, que es cuando Jesús está en la cruz, está en los 4 evangelios. Pero Mateo se toma un poquito de tiempo, Mateo siendo hebreo, se toma un poquito de tiempo dándonos detalles de quiénes estaban allí, qué es lo que le decían, qué le decían al Señor. Y en Mateo capítulo 27, del versículo 39 y 40, vamos a leer algunos versículos salteados aquí. Y dice el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Así que no solo hablaban, sino que meneando la cabeza es como decir, no, mira lo que te pasa a ti. Aún las cosas, los gestos físicos también pueden ser una injuria, un insulto. Injuriaban meneando la cabeza. ¿Y qué decían? Diciendo. Y no dice que dijeron, sino que diciendo. Era una repetición. Esto es muy importante porque aquí hay un ataque al Señor. ¿Ves? Cuando vemos los ataques que Cristo recibe, nos enfocamos en los azotes, en la corona espina, nos enfocamos, hermanos míos, en los clavos, nos enfocamos en todas estas heridas físicas, todo este dolor físico. Pero aquí hay otro ataque, a veces ustedes lo pueden notar, que es tan malo o peor que lo físico. A veces ustedes lo pueden notar. Del versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Noten aquí este versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decía, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Wow! A ver, hermanos, aquí estamos viendo a quién es Jesús. El tema es que el perdón del Señor, la reconciliación es un perdón en acción. Pero aquí yo quiero que ustedes vean el cuadro que está rodeando a Jesús. Y aquí hay un ataque. Le estoy dando claves. Un ataque que es diferente al ataque físico. Jesús ya ha recibido los azotes. Jesús ya recibió los puñetazos que la Biblia dice. Jesús recibió, ya está crucificado, ya recibió los clavos. Y nada de eso lo pudo rendir. Nada de eso lo pudo hacer abandonar la comisión que Dios le dio de dar su vida por nosotros. ¿Qué ataque hay aquí? Burla. Muy bien. No le creen hasta no ver si puede salvarse, entonces van a creer. ¿No le creen? ¿Que hemos burla? ¿No le creen? A ver. Acusaciones. A ver. Bueno, lo están tentando para que no cumpla su propósito. Lo están tentando para que no cumpla su propósito. Pero hay un ataque aquí. A ver, hermano, que la veo usted como que... Está
ellos están probando a Dios como probó el Satanás a Cristo. Están probando al Señor ellos, así como Satanás probó a Cristo. Muy bien, desciende de la cruz. Exactamente. Todo esto está correcto. Pero hay una intención detrás de todo esto. Cuando una persona te ofende a ti, te llama blasfemo, mentiroso, chismoso, ¿ves? Te pone todos esos etiquetas. No voy a decir porque mi esposa levantó la mano. ¿Tú levantaste la mano? ¿No? Ah, bueno. Muy bien. Pues, ¿cuál es el propósito de una persona que te ofenda así? ¿Qué quiere causar? Una reacción. Ridiculizarte. Entrar en el emocionalismo de uno para ver cuál es la reacción. Por ahí va la cosa. Entrar al emocionalismo de uno. A ver. Pues, Fuerte. era un ataque espiritual y emocional. Un ataque espiritual, emocional. Ya estamos llegando a la clave. Fíjense, hermano. Si usted está pasando un dolor o una enfermedad, pero usted emocionalmente está fuerte, ¿cómo usted pasa ese dolor y esa enfermedad? Si usted emocionalmente está fuerte, con fe la pasa. ¿Verdad que sí? Siendo positivo. ¿Y qué pasa si está pasando esa misma enfermedad y usted emocionalmente está mal? Tiene problemas en matrimonio, tiene problemas con sus hijos, tiene depresión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un ataque que te rinde. Fíjense que nosotros podemos pasar pruebas grandes y salimos victoriosos siempre y cuando tú por dentro estés fuerte. ¿Verdad que sí? Cuando tú estás fuerte por dentro, te ataca el diablo, te ataca problemas con otras personas y tú lo pasas y muchas veces sales victorioso. Pero si tú estás débil emocionalmente, fíjense que aquí Dios se tomó el tiempo de decirnos los grupos. Fíjense que esto es como una oleaje, como una ola tras la otra, como le pasa a Job, que te mataron a tus hijos, que vino un torbellino, que vino esto, que vino aquello, que vino aquello, que vino aquello. Diablo, para destruirlo, con la sarna no lo pudo destruir, pero lo quiso destruir psicológicamente, emocionalmente. Y aquí el diablo quiso destruir al Señor físicamente y no pudo. Pero ahora viene el ataque peor de todos, donde públicamente, miren, como dice la Biblia, el versículo 41, de esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, con los fariseos, con los ancianos que son el Senadrín, el grupo de hebreos israelitas que gobernaban, que el gobierno romano le entregaba para que gobernaran al pueblo también. Así que vemos al pueblo, vemos a los ladrones, vemos a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos y hasta a los soldados romanos. Continuamente es un ataque para destruirlo emocionalmente, porque cuando una persona está destruida emocionalmente, entonces esa persona empieza a debilitarse, a abandonar la tarea que Dios en este caso le había comisionado al Señor. Un ataque de destrucción. Pero vamos a ver qué pasó. Bueno, ustedes conocen la palabra del Señor, pero nos vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 23, donde está esta misma historia, pero con otros detalles. Lucas capítulo 23, nos vamos ahí y vamos a ver cómo trató el Señor este asunto. ¿Cómo trató el Señor este asunto? Lucas 23 del 18 en adelante, vamos a leer un poquitito más aquí. Lucas 23 del 18 al 24 dice así: mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Así que esto es cuando está Jesús en el juicio. También estamos viendo que el pueblo entero también está tratando
el diablo usar al pueblo que él amaba. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, tratando de destruirlo psicológicamente. Sus discípulos huyeron. El Señor se quedó solito. A los pies de la cruz sabemos que estaba su mamá María y Juan el apóstol, pero también llegó un momento que Juan el apóstol huyó. En Getsemaní él huyó. Después apareció, igual que Pedro, también huyeron todos. Y después trataron de corregir su situación. Pero miren, para ir al grano ya, nos vamos al versículo 34. Al versículo 34. Y esta es la respuesta de Jesús a este ataque, a este maremoto emocional contra él. Y a ver, díganme, hermano, cuando leamos este versículo bíblico, ¿qué tiene que ver este versículo bíblico con el tema de hoy de la reconciliación? Que significa kataiazo en griego, que significa el perdón de Dios en acción, Dios buscando al pecador. ¿Ok? Entonces Lucas 23:34, y Jesús decía, nota el verbo, porque fíjense que hay un ataque continuo de una ola tras la otra. De baja de la cruz si eres el Hijo de Dios, y lo decían los sacerdotes, y luego los escribas, y luego los fariseos, y luego los gobernantes, y luego el pueblo, y luego los soldados, y luego los ladrones, uno tras la otra, uno tras la otra, uno tras la otra. Y aquí hay una sola palabrita que nos da la respuesta a todo eso. A ver si ustedes captan aquí. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? De este logro de Jesús en la cruz a favor de nosotros, el perdón de Dios en acción. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿quién me dice, pero en alta voz para que la cámara capte? Es que ahí los está perdonando. Porque ahí los está perdonando. Y les está pidiendo, está intercediendo con el Padre para que haya esa reconciliación. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, Vemos que donde dice, pero en alta voz, por favor. donde dice perdónalos porque no saben lo que hace, ahí está la justificación, porque la primera acción Él está perdonando. Cuando uno aboga por alguien es porque uno ya tiene misericordia por esa persona. Cuando uno está recomendándolos con el Padre, Él ya está justificándonos ahí. Amén. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él ya los perdonó y ahora está abogando por nosotros, nos está justificando junto al Padre, frente al Padre. Bueno, amén. Noten aquí lo que dice. Y Jesús decía. Noten ese verbo. No dijo, sino decía. O sea, que digo más. ¿Qué quiere decir? Decía, que es continuo. Vaya, fíjense que esta es la primera palabra de la cruz. De las 7 palabras de la cruz, esta es la primera que Jesús lanza. Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿A quién le está diciendo esto? A todo este grupo de personas que lo está injuriando. Cada injuria, cómo Jesús la ataca, cómo Jesús la muestra. Cada vez que lo insultaba, decía, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Que los sacerdotes injuriaban, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y repetía, y repetía, y repetía esto. A ver, hermano. Cuando dicen perdónanos porque no saben lo que hacen, en el Evangelio de Mateo hace notar que son sacerdotes que sí saben lo que están haciendo, pero lo están considerando inocentes. ¿O podríamos alargar algo más acerca de eso? Sí, lo que está pasando es que el Señor está mostrando que Él está dispuesto aún a perdonar si se arrepienten, porque fíjense que el Señor le está brindando el perdón, pero no vemos que se arrepintieron. Pero vemos en Pentecostés que muchos de los fariseos y muchos de los doctores de la ley, después de Pentecostés, se convirtieron y se entregaron a Cristo. Entonces, el mensaje aquí que mi perdón está disponible, yo te lo traigo, yo te lo presento, yo te lo doy y ahora a ti te toca aceptarlo o no. Porque esto
esta pregunta que ha hecho nuestro hermano Moisés es la misma situación de nosotros. Antes de aceptar nosotros a Cristo, ¿estaba el perdón de Dios disponible para ti, Moisés, antes de aceptar a Cristo? Sí, pero no lo había aceptado. Exactamente, Dios te lo había ofrecido, ¿verdad? En otras palabras, Dios había hecho un catallazo, Dios había venido a ti, Dios te había traído su perdón a ti, pero ese perdón no entra en efectividad hasta que la persona misma lo acepte, ¿verdad? Vemos que muchos de estos que están aquí, porque fíjense que leímos, que dice la Biblia que la multitud del pueblo también lo injuriaba, y de esa multitud del pueblo muchos se convirtieron después, aceptaron el perdón de Dios. ¿Tú querías decir algo? Ok, muy bien, entonces seguimos adelante. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y esto va a aclarar muchísimo más este tema de la reconciliación. Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leer 4 versículos acá del capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 13. ¿Ok? Muy bien, y ustedes me van a decir a mí que tienen, cómo está el asunto de la reconciliación aquí. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: en aquel tiempo estabas, 2 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, palabras clave ahí, esas dos palabritas, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 16. Y mediante la cruz, aquí viene la palabra, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué tienen que ver estos versículos con el tema de la reconciliación? ¿A quién está reconciliando Dios aquí? Porque fíjense que el pasaje que hemos visto de Mateo, aunque es un pasaje que se aplica a todo ser humano, pero realmente las personas que están ahí, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los líderes del pueblo y el pueblo que está ahí, es pueblo hebreo. Y a ese pueblo Jesús les está brindando perdón. Pero aquí está hablando de alguien diferente. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Exactamente. Y está diciendo con toda claridad que el pueblo gentil estaba excluido, apartado. Lo voy a leer otra vez. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Mire, vamos a un versículo de antemano, el versículo 11, que lo aclara más todavía. Dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así que aquí está hablando de gente que no son israelitas, que no son judíos, porque aún los judíos que estaban esparcidos practicaban la circuncisión. Aquí está hablando de naciones, de pueblos que no tenían ninguna esperanza con Dios, ninguna, que no conocían nada. Lo dice bien claro aquí: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde está el tema aquí de la reconciliación? En que vino a morir por nosotros, vino por nosotros, nos perdonó y nos llevó a reconciliar. Exactamente. La oferta de perdón a toda nación, a todo pueblo, a los chinos, a los negritos, a los mexicanos, a los argentinos, cubanos, a los norteamericanos, a todos, una oferta de perdón. Entonces vemos aquí la acción de Dios, venir a buscarnos, venir a traernos su perdón a nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Ahora vamos a la nota número 2, página 29, bajo el tema de reconciliación. Tienen una nota ahí, dice: en el término propiciación, estudiamos que los sentimientos de Dios cambian a favor del pecador por medio de la muerte de Cristo. Así que en este término de la propiciación, eso es que los sentimientos de Dios han cambiado a tu favor, a la muerte de Cristo. En el término de la reconciliación, Dios va más allá de sentir, más allá de desear. En el término katayasó, reconciliación, Dios decide salir en busca del pecador, poniendo su perdón en acción. Así que es muy importante entender que todos estos términos tienen un propósito diferente y una conquista y un logro diferente a favor de nosotros. Amén. Amén. Versículo 16, aquí una vez más en Efesios capítulo 2, versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien. Bueno, aquí cuando está hablando de ambos, es porque hay una, bueno, me voy a tomar como un minutito, es una... Te puedes acercar un poquito más porque quiero que quede claro esto. Ok. Bueno, está hablando cuando dice de que de ambos pueblos el plan es hacer uno solo a través de la reconciliación mediante la cruz. Está hablando acerca de que de esas 12 tribus, bueno, más bien voy a hacer un poquito de historia. Dios escoge a Abraham, de Abraham le da al hijo de la promesa que es Isaac. De ahí Isaac tiene 2 hijos y pues es escogido a Jacob desde el vientre. De Jacob tiene 12 hijos y se hacen 12 tribus. De esas 12 tribus se hace una nación, de esa nación, se hace un pueblo, de ese pueblo se hace una nación y camino, o sea, después Dios los saca de Egipto y bueno, pasan el tiempo en el desierto. Después cuando están en la tierra prometida, Dios les da, se dividen pues en dos partes esas 12 tribus o esa nación. 10 tribus ocupaban el reino del norte y 2 tribus ocupaban el reino del sur. El capitán, vamos a decirlo así, de la tribu del sur pues era Judá, y de la tribu del norte era Efraín, que, bueno, era conocida como la porción de Efraín o la casa del norte o la casa de Israel, y la casa del sur donde estaba Judá y Benjamín y algunos de los levitas. Entonces, cuando la casa del norte, que era a las 10 tribus, pecaron constantemente, puede leer usted ahí, es un montón de cosas que estaban haciendo, y pues Dios le dio años y años para arrepentirse y cada vez era más el pecado. El punto es que llegó el límite de Dios, del Padre, y entonces manda a los asirios para que les hagan trizas, y estos tenían la habilidad, vamos a decirlo así, de tomar sus cautivos y esparcirlos por los 4 puntos de la tierra de aquel tiempo, y eso es lo que pasó. O sea, a las 10 tribus, por eso no conocemos cuáles son los linajes de las 12 tribus, simplemente conocemos más la linaje de Judá o los judíos. Entonces estos al ser esparcidos por las naciones, perdieron su identidad, perdieron su ciudadanía, perdieron sus costumbres, perdieron todo. Y entonces en el momento que está hablando ahí Efesios
Efesios 2, 16 dice que de ambos pueblos, ¿verdad? Entonces está juntando todos sus esparcidos con los que estaban ahí y los esparcidos con los que se han unido, que en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, y pues de esas dos partes va a ser un solo nuevo hombre, como así le llaman. Bueno, correcto, así es. En otras palabras, cuando yo leí el versículo 16 y ambos, iba a comentar de eso, pero no quise porque sabía que tú ibas a querer comentar de eso. Y está muy bien. Las 10 tribus fueron esparcidas por toda parte del mundo, pidieron su identidad y Dios de ambos, pero no solamente se refiere aquí a las 10 tribus esparcidas, sino se refiere a todo Israel. En otras palabras, a esos que están en la cruz también se refiere eso. De esa gente Dios también le ha ofrecido salvación, las 10 tribus de Israel, todos los países gentiles. Dios nos está diciendo que la muerte de Cristo ahora nos une como un solo pueblo a los ojos de Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo número 10 y 19. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 y versículo 19. Vamos a leer con relación al tema de la reconciliación. ¿Qué nos enseña estos versículos bíblicos? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, ¿qué dice? Propiciación por nuestros pecados. Así que vemos aquí que hay que entender que no es que nosotros de nuestra bondad fuimos a Él, no. Fuimos a Él porque Él nos tocó. Fuimos a Él porque sentimos su presencia. Fuimos a Él porque Dios usó alguna circunstancia en nuestra vida para que nosotros lo buscamos a Él. En otras palabras, no fuimos nosotros los que primero vinimos a Él. Fue Él el que vino primero a nosotros. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Así que bien clara la Biblia nos trata de expresar este concepto, este logro de Cristo a favor de nosotros en la cruz, que su amor, su vida que Él dio por nosotros, no solamente estuvo Él en su trono allá a la diestra de Dios Padre, y bueno, yo los perdono y ellos el que quiera que venga. No, sino que Él nos ha venido a buscar a través del Espíritu Santo. Cristo no es un Dios que está allá arriba, que nosotros leemos que está a la diestra del Dios Padre, no sentimos nada, no vemos ningún milagro y simplemente aceptamos por fe que Él murió por nosotros y está allá a la diestra del Dios Padre y ya. No, Él viene a nosotros. Nosotros hemos sentido su presencia. Él ha venido a nuestros corazones y a nuestra vida y nosotros sabemos que Él vive porque vive dentro de nosotros. Así que ahí está. Bueno, a ver, vamos ahora a un pasaje del Antiguo Testamento que expresa este término, este logro de Jesús de la reconciliación de una manera profética. Y nos vamos hasta el principio de la Biblia. Un pasaje que a mí me ha ministrado mucho a través de los años, lo uso en las predicaciones porque hay cosas que Dios ha impactado la vida de uno y uno tiene que seguirlas usando y bendiciendo a otros. Y en Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver cómo aquí vemos la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? El perdón de Dios en acción. El perdón de Dios en búsqueda del pecador. Y por supuesto hay mucha Biblia para expresar este término y vamos a leer unos cuantos versículos más y ahí terminaremos con este tema. Nos faltan unos 25 minutos de clase. Muy bien, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió.
¿Cómo vemos aquí el perdón de Dios en acción? Él buscando al pecador. A ver, hermano Jehú, que lo veo como que quiere lanzarse, pero no se lanza. A ver. Bueno, ya anteriormente usted nos había dicho cuánto amaba Dios a su creación. Que de hecho, aunque fueron desobedientes, Él se tomó el tiempo para Él mismo confeccionar las vestiduras de su creación, vestirlos Él mismo, como diciendo, te perdono, mi hijo, hiciste mal, pero aún así te demuestro mi amor, diciendo, vas a salir, pero mira, aquí te voy a confeccionar tu propia ropa. De esa manera Dios muestra perdón, reconciliación, amor, etc. Amén. Y aquí vemos algo profético, porque para hacer túnicas de pieles, fíjense qué valor tiene cada palabra en la Biblia, escogida por Dios. Porque la Biblia pudiera decir, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Si la palabra túnicas de pieles no estuviera ahí, se rompiera la tipología de Cristo. Porque para hacer, y Dios hizo, fíjense que no dice y Dios creó, porque para el Señor le es más fácil crear. Fíjense que aquí Dios, a ver cómo pongo esto, porque no es que Dios Padre aquí se encarna, pero aquí Dios Padre se rebaja a tiempo y espacio humano. Porque a tiempo y espacio divino es, sea la túnica, y ya está. Pero al decir, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, nos está diciendo que hay que matar un animalito. Y nosotros sabemos que el animal que mató fue ovejas o cordero, porque vemos más adelante que Abel, eso es lo que cría. Y como en este pacto de la inocencia, ya entra aquí en Génesis 3, el pacto ya es la conciencia, porque ya pecaron. En este pacto todavía Dios no le permite al hombre comer carne, ni tomar leche, ni hacer queso, porque eso Dios se lo permite al hombre ya en el tercer pacto, en el pacto cuarto pacto, el pacto del gobierno humano. El tercer pacto, me estoy equivocando un poquitito, me dispensan. Tercer pacto, pacto del gobierno humano. Después del diluvio, Dios le permite al hombre comer carne. Entonces, ¿cómo es que Abel cría ovejas si no se come carne? Si no se toma leche, si no se come queso. ¿Cuál es el propósito de que Abel, el que era obediente, le ofreció a Jehová de sus ovejas más gordas? ¿De dónde sacó esto? Bueno, sacó esto porque está viendo las pieles que tiene su mamá y su papá puestas, con la cual Dios está cubriendo su desnudez, está cubriendo su pecado. Un tipo de Cristo. Dios Padre sacrificó el cordero para hacer las túnicas de Adán y Eva. Y para hacer eso, Dios tuvo que entrar en tiempo y espacio. El Dios que dijo, sea la luz, o que brille la luz. El Dios que dijo, sea el sol, la luna, las estrellas. Porque, ¿qué es más difícil hacer? ¿Los astros del cielo? ¿Qué es más difícil? Crear los astros del cielo o dos túnicas. Si comparamos. Vaya, ¿qué es más difícil? Crear los mosquitos o crear dos túnicas. ¿Usted se fija cuántas partes tiene un mosquito? Y entonces, enseguida te entrego, mi hermano. Entonces vemos aquí que para Dios le hubiera sido más fácil decir, sea la túnica, ya está. Y que sea de algodón, que sea de lino. Pero en cada palabra aquí hay un mensaje de Cristo, profético. Y te entrego, hermano, enseguida, pero, a ver, les pregunto, ¿Adán y Eva fueron a buscar a Dios? Fueron Adán y Eva a buscar, Señor, estamos desnudos, mira, las hojitas de higo con las cuales nos hicimos
y cosimos, no sirven para nada y se rompieron todas. Por favor, ¿nos puedes dar una túnica? ¿Quién fue el que buscó a quién aquí? Dios. ¿Fue Adán y Eva que buscaron a Dios o Dios lo buscó a él? Dios lo buscó a él. Reconciliación. Y el gesto de Dios es cubrirlo, de taparlo, es un gesto de perdón. ¿Ves? Porque si Dios no lo hubiera perdonado, ¿qué túnica le va a traer? Los manda al infierno ahí mismo. Pero obviamente los perdonó. Sí, hermano. Solo para agregar algo, cuando Dios sacrifica las 2 ovejas, creo que también ahí comienza el holocausto, porque no iba a permitir que esa carne se pudriera dentro del Edén. O sea, tuvo que haberlo quemado y produjo un olor grato a él, y creo que de ahí pudo haber también comenzado el holocausto para las cosas. Muy buena observación, hermano. Muy buena observación, muy buena. Entonces vemos aquí ya, perdón, desde Génesis, desde el principio, cuando el hombre peca, ya vemos una tipología, una enseñanza espiritual de la muerte y el sacrificio de Cristo. Venga usted, por favor, y acérquese aquí a la cámara porque quiero que quede su voz clarita. A ver. Bueno, ya que estás hablando de Génesis, desde ahí se puede ver el inicio de la reconciliación. Yo lo puedo ver a través de cuando Adán y Eva son echados o sacados del Edén, porque ahí es lo que pues Dios puso ahí. Dice que 2 querubines con una espada envolvente, ¿verdad?, para que no pudieran entrar y comer del árbol de vida. Entonces, eso va siguiendo. Cuando seguimos leyendo, en el libro del Éxodo, Dios le manda a Moisés que le construya un tabernáculo, y todo el diseño pues es divino. Entonces le dice de cómo iba a ser distribuido, y en donde está la división del lugar santo y el lugar santísimo, sabemos que es una cortina, y en la cortina, el diseño de la cortina era también 2 querubines dibujados ahí, no sé con qué materiales, pero 2 querubines en esa cortina, uno de un lado y otro del otro. La cortina es un tipo de, significa varias cosas, ¿no? Que esa cortina dividía de donde estaba la presencia de Dios o la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tabernáculo era como un microcosmos del Edén antes de la caída, del pecado. Y la cortina viene a ser o viene a representar la necesidad de un mediador que destruyera esa barrera que estaba dividiendo del lugar santo al lugar santísimo, porque en el lugar santo podían entrar a los sacerdotes y el sumo sacerdote, pero no podían entrar al lugar santísimo, sino era a través de la expiación, o sea, con la sangre y la santificación. No podían entrar a ese lugar santísimo. Entonces la cortina estaba como propósito o Dios lo usaba como una barrera de que no podían, o sea, primeramente mostrar su santidad, de que no se mezclaba, aunque estaba buscando su perdón a través de los sacrificios, pero no se mezclaba con el pueblo, y al pueblo le recordaba su condición, que no podían entrar a ese lugar santísimo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Seguimos adelante y vemos en Mateo y los evangelios que el Mesías, a través del sacrificio, en cuanto él dice, en tus manos entrego mi espíritu, dice que expiró. Entonces dice que el velo se rasgó. El velo es como un tipo de su carne, su cuerpo. Se rasgó de arriba a abajo, porque era lo que impedía, ¿verdad?, la entrada del pueblo de Dios a la comunión con el Padre. Entonces ahí está la representación de la reconciliación, porque al abrir, el Padre es el que rasga el velo cuando ya está consumado todo el sacrificio de su Hijo, para mostrarnos el camino. Entonces, como desde el Edén nos está hablando a través de esa barrera que puso en el Edén, y esa barrera que estaba en el tabernáculo, pero que fue derribada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pues sí, está la Biblia llena de todas estas representaciones espirituales
¿ves? Que nos indican a nosotros siempre el esfuerzo de Dios en buscarnos, siempre el esfuerzo de Dios en hacerse presente. Y ese amor y ese anhelo que Él tiene, que el pecador y los que ya hemos aceptado al Señor tengamos comunión con Él, tengamos una relación con Dios. Vamos a ir a un pasaje bíblico. Me voy a saltar aquí un poquito las notas porque me quedan 15 minutos nada más, y vamos a ir a un pasaje bíblico muy interesante, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, y quiero que ahí ustedes noten cuántas veces aparece el término de reconciliación. 2 de Corintios 5, 18. 2 de Corintios 5, 18. Y quiero que vean cuántas veces aparece el término de reconciliación. Y vamos a explicar esto un poquitito. 2 de Corintios 5, 18. Amén. Muy bien. Y todo esto proviene de Dios, vayan contando, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántas veces aparece el término de reconciliación? En el versículo 18 al versículo 25. 5 veces. En 1, 2, 3, 4 versículos aparece la palabra reconciliación, repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Cuando Dios repite algo, ¿será importante para Él? Entonces es muy importante para el Señor que nosotros entendamos esto, que nosotros estamos aquí, que nosotros conocemos a Cristo, porque Él ha hecho la reconciliación nuestra con el Padre. Él es el mediador y el único canal que permite que el ser humano ahora sea amigo de Dios y esté reconciliado con Dios. Y hay algo muy interesante aquí, en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó Dios a nosotros? La palabra. Note, así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Una persona que en otro país representa a su nación. Y esa persona es la que transmite a esa otra nación, en la cual es embajador, que ha decidido el presidente de la otra nación, que ha decidido el líder de esa otra nación. Entonces, nosotros, donde quiera que estamos hablando en parte de Dios. Y Dios nos ha dicho que nos ha encomendado, nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Así que, ¿qué es ese ministerio? Que Dios nos da la licencia y el permiso de decirle a las personas: Dios te perdona. A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Supongamos que hay dos personas que tienen un problema y están disgustadas. Y luego ahora viene una tercera persona y le dice a uno de ellos, sin que nadie lo haya autorizado, sin que nadie le dé permiso: mira, con esta persona que tú estás enojada, está dispuesto a perdonarte. Y esa persona va para allá y le dice: bueno, tú me mandaste un recado de que estabas dispuesto a perdonarme. Y la otra persona le dice: yo no te he mandado ningún recado. ¿Quién te mandó a ti? Ve, Dios
nos ha mandado a nosotros que le digamos a los pecadores, Dios está dispuesto a perdonarte. Y no solamente está dispuesto a perdonarte, sino que te está buscando el Señor. Y quiere que acepte su perdón. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Este es un pasaje precioso. Pudiéramos abundar muchísimo aquí, pero quiero llevarlo para terminar a Lucas capítulo 15. Nos quedan 10 minutitos, no vamos a poder leer todo esto, pero ustedes conocen estas parábolas, conocen lo que dice, la han oído, que se ha predicado muchísimas veces. Aquí hay 3 parábolas, ¿ok? Y la primera, que es del versículo 1 al versículo 7, es la parábola de la oveja perdida. ¿Qué pasa en esta parábola? Que la oveja se perdió. Miren, en estas 3 parábolas, algo se pierde, algo se busca, lo que se perdió, que se busca, se encuentra, y lo que se encuentra termina en fiesta, en alegría, en gozo. Todas las 3 parábolas tienen esos elementos en común. En la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida, ¿qué hace? ¿Qué nos enseña esa parábola? Que el pastor sale a buscarla y la encuentra. Y cuando la encuentra, en esta parábola, léanla, los que nos están viendo, no hay tiempo para yo poderla leer, solo explicársela. Cuando Jesús encuentra esa oveja perdida, a ver, ustedes que me están oyendo en diferentes países, en diferentes lugares, y si no hoy, a lo mejor mañana o pasado, se tropieza con el hermano Kili y me está oyendo esta clase. El Señor se encuentra a la oveja y le dice, oveja rebelde, oveja malvada, y saca el látigo, no, saca el palo pastoral, la vara pastoral, y le mete por la cabeza a la oveja. ¿Eso es lo que pasa en el pasaje? No. Para nada pasa eso, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor se pone gozoso, el pastor se pone gozoso en encontrar su oveja, la pone sobre su hombro. Y ahí hay algo muy interesante de lo que hemos estado hablando, porque el perdón Dios lo ofrece, pero para que este perdón entre en función, el vicio humano, para que entre en función este perdón en la vida de nosotros, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar a Cristo y aceptar el perdón que Él nos brinda. Y en esta parábola, ¿dónde se ve eso? En que la oveja se deja cargar, que la oveja no patalea. La oveja cuando ve al pastor no huye, sino está contenta también de ver a su pastor, que es la salvación. Entonces, porque leímos un versículo que dice que Él es la reconciliación de todo el mundo. Lo leímos en Efesios, y en 2 Corintios 5. Él es la reconciliación de todo el mundo, pero todo el mundo que le acepte. Todo el mundo puede entrar en la reconciliación con Dios, pero tiene que aceptarla. Muy bien, hermano. Solo para agregar algo, a diferencia de los pastores de ovejas normales, que cuando una oveja es rebelde le quiebran la pata para que la oveja aprenda a depender del pastor y esté todo el tiempo, porque el pastor se dedica a proveerle comida y cuidados. Así es algo que pasa, los pastores hacen eso, o físico, pero aquí vemos que el Señor es el buen pastor. Y el mensaje que Él quiere darnos es que mientras que nosotros aceptemos su perdón, hay un perdón donde olvida nuestros pecados, borra nuestros pecados. Muy bien, la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, y ya con esto vamos a terminar. La parábola del hijo pródigo, donde vemos que el hijo pide los bienes del papá, los malgasta, dice el pasaje que los malgasta con rameras, viviendo una vida perdida. Sin embargo, llega un momento que este muchacho queda tan mal, pierde todo su dinero, pierde sus amistades, pierde todo, y ahora se encuentra en un campo que están criando cerdos, y los que crían cerdos están en el lodo, así que está sucio, está flaco porque quiere comer de las algarrobas y nadie le da. Y estando en esa situación, dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, estamos en Lucas 15, 19. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, esto fue lo que se propuso, y venía en el camino repitiéndolo. Y en el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quedan 5 minutos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está aquí el mensaje de la reconciliación? Y tienen que ser breves porque ya nos quedan unos pocos minutos. A ver. Cuando le pone el anillo en el dedo. Cuando le pone el anillo en el dedo. Muy bien. ¿Alguien más? Tienen que ser breves porque nos quedan 4 minutos. La fiesta que hace. La fiesta que hace. Muy bien. Cuando lo ve y corre hacia él. Cuando lo ve y corre hacia él. Muy bueno eso. Muy buena eso. Muy buena esa. Así que fíjense que el hijo tiene 3 minutos falta. El hijo tiene una petición: Padre, no soy digno de ser ya llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre no le hace caso. Esa es eso es su confesión y eso es lo que él pide. Pero el padre no le hace caso, ignora totalmente lo que él está diciendo. ¿Y qué hace? Saquen el mejor vestido, vístalo, pongan anillo en su mano, póngale calzado nuevo, vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar. Entonces aquí hay una completa reconciliación de todo lo que aquel muchacho era y ahora lo recibe de vuelta otra vez. Amén. 2 minutos más. ¿Alguien más quiere dar un comentario para terminar? A ver, tenemos que ser breves. 2 comentarios. Bueno, solamente que en esa parábola, cuando se refiere a hijo, pues el padre, por ejemplo, en Éxodo, en Oseas, también con el profeta Oseas, así le llama a su pueblo, que dice que es su hijo primogénito, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dijo a Faraón: deja salir a mi hijo, mi primogénito. Y también con el profeta Oseas dice que Israel es mi hijo. Entonces está hablando de la condición en la que estaba el pueblo, y por eso está diciendo que estaba perdido, ¿no? Como la oveja perdida, como el hijo pródigo, y o sea, está hablando de la condición del pueblo. En otras palabras, el hijo pródigo es un tipo de Israel, es un tipo del pecador, es un tipo de los gentiles, es un tipo de todo lo que está perdido, y que el Padre, Dios, sale corriendo a buscarnos. Cuando ve una intención en nosotros de buscar a Dios, Él viene a más rápida velocidad de lo que nosotros vamos a Él. Muy bien, hermano, y por último. Hay una historia judía, hebrea, donde dice que cuando un hijo es malo y se va del hogar, la comunidad hace un jarro de arcilla, y cuando el hijo regresa, toda la gente sale y se lo rompe. Ahí dice que Dios te haga como este jarro. Entonces el padre dice que corrió antes para evitar eso. Para evitar eso, ¿eh? Muy buena observación, ¿ok? Bueno, hermanos, hemos estudiado este término de lo que es la reconciliación. Ya estudiamos en la clase, 2 minutos nos quedan. Ya estudiamos en la clase lo que es expiación, perdonó nuestros pecados. Estudiamos una clase acerca de lo que es expiación, regeneración, redención, que significa la compra de nosotros. Estudiamos lo que es propiciación, los sentimientos de Dios cambian a través del sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Estudiamos lo que es justificación, el rego de nuestros pecados quedó borrado por la sangre de Cristo. Estudiamos hoy el término de reconciliación, de que Dios no es un perdón solamente pasivo para esperar a ver que nosotros hagamos
¿Y qué vamos a hacer? Sino que el perdón de Dios sale corriendo hacia nosotros para abrazarnos y darnos bendición y vida eterna. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tus muchas bendiciones en nuestra vida. Gracias por esta clase, por hacernos recordar tu amor infinito, tu misericordia infinita hacia nosotros. Y todos los que estamos salvos por tu gracia, estamos salvos porque tú nos amaste primero y porque tú viniste a nuestra vida para darnos ese perdón precioso, sagrado de tu mano. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga.